Lo cierto es, Darwin, que en el tema de derechos humanos todavía queda mucho que profundizar y que vamos a estar viendo esto con nuestro invitado, un Ángel Bello. experto, Ángel Bello, un experto en este tema, y que también, tanto con Giovanni como con Enrique, estaremos viendo ya en otras latitudes donde son sociedades mucho más adelantadas, ¿verdad? Del primer mundo, como también se manifiesta el tema de los derechos humanos. Así que yo entiendo que tenemos un programa interesantísimo la tarde de hoy y no queda más que invitarle a ustedes que continúen con nosotros después de esta pausa. Continuamos y es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del maestro Ángel Bello. Ángel Bello es psicólogo, es especialista en derechos humanos y entonces es la persona que nos va a orientar sobre este tema tan importante que hemos iniciado en el día de hoy. Bienvenido, maestro Ángel Bello. Gracias, gracias. Mucho Bueno, gusto. bienvenido. Un saludo a todo el público que sigue el programa, que ha de ser mucho, ¿no? Y pues yo feliz, contento de estar aquí, a su disposición. Gracias, gracias, Ángel. Bueno, maestro, y es interesante conocer, y sobre todo el público que cotidianamente nos visualiza y nos sintoniza, el concepto de derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Derechos humanos, que está muy en boga hoy en día, ¿verdad? Sí, Por ahí sí. anda un video, entre otros, de un señor que dice que los derechos humanos son para los humanos derechos. Que está claro, ¿verdad? Sí. Está claro. Derechos humanos para los humanos derechos. O sea, que los humanos torcidos no. Que los torcidos no le no, corresponden. y se ha hecho famoso también, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la región, el hecho de que los derechos humanos son para la gente honrada. Que la gente que no es honrada no tiene derecho. Mira, el concepto de derechos humanos realmente siempre a lo largo de toda la historia ha sido un concepto muy controversial. De hecho, hay quienes opinan que dicen que eso es una invención de algunos filósofos, algunos teóricos, algunos humanistas. De hecho, ¿no? Porque el concepto de derechos humanos en principio es un concepto más filosófico, humanista que jurídico en principio. ¿Por qué? Porque se asume que todo el mundo tiene los mismos derechos. Estoy hablando a nivel planetario, a nivel universal. La gente nace con derechos que le son inherentes. O sea, nadie te otorga esos derechos, nadie te los regala, ni el Estado, ni un profesor, ninguna figura de autoridad, ni tu papá, la gente nace con derechos al margen de su nacionalidad, al margen de su raza, de su género, de su orientación sexual. Todos tenemos los mismos derechos y eso rige a nivel universal, eso en principio. Por eso se llaman derechos humanos. O sea, que el requisito para que una persona tenga esos derechos humanos es ser humano, basta. Por tanto, es muy importante aclarar en principio que aquello de que los derechos humanos son para los humanos derechos o de que es solamente para la gente honrada, eso desde esta perspectiva no es cierto. O sea, todos tenemos derechos y todos tenemos los mismos derechos a nivel universal. Maestro, en ese mismo sentido de lo que le decía el señor, que los derechos humanos son para los humanos derechos, yo escucho muchas personas que dicen, bueno, pero los delincuentes, esta persona mató 3 personas y entonces después se entrega con la prensa porque hay que preservarle los derechos. Esa persona tiene que ser el debido proceso, se debe utilizar contra él, pero o sea, la gente a veces cuestiona y se ve en las redes sociales incluso una especie de
de gozo cuando por un intercambio de disparos famoso se le quita la vida a alguien que se conoce como un delincuente con un historial. En ese aspecto, ¿qué usted considera sobre ese? Correcto. Mira, antes de pasar a esa parte, para que pueda ser más entendible, hay que establecer un marco, un contexto. ¿Quién decide finalmente cuáles son los derechos humanos? O sea, ¿cuáles son los derechos humanos a nivel universal? ¿Quién decide eso? Porque derechos hay muchos, pero ¿cuáles son? Buena pregunta. ¿Y quién lo decide? ¿Lo decide Ángel Bello? ¿Lo decide Dar? O sea, ¿quién lo decide? Entonces, la controversia se enciende más todavía, porque quien decide es la ONU. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas en 1948, recordemos que la ONU se funda en 1945 a propósito de la hecatombe, el desastre de la Segunda Guerra Mundial, entre otros conflictos armados, y en 1948 decide para promover la paz, para respetar la dignidad de la gente, porque los derechos humanos, y esto es muy importante puntualizarlo, se fundamentan en la dignidad humana. O sea, todos tenemos dignidad. Y el tema, por ejemplo, de los delincuentes o presuntos delincuentes, como quiera que se le llame, todos tenemos dignidad. El ser humano tiene un valor inherente per se, que repito, el Estado lo que hace es que se lo reconoce, no que se lo otorga, se lo reconoce. Todo de acuerdo a esta perspectiva. Entonces, la ONU en 1948 adopta lo que se conoce como la Declaración de los Derechos Humanos, que es el primer documento a nivel universal, o sea, que reconoce los derechos de todos. Son 30. Entonces, ahí están el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al libre tránsito, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, en función de eso toca también a las personas que delinquen. Lo que pasa es, y ahí viene entonces, ahí viene el nudo, ahí viene el embrollo, ¿no? Que la ONU, que alberga a casi todos los países a nivel planetario, estamos hablando de casi 200, 195, 97, de unos 207, 208 que existen. Por eso se conoce como el Sistema Universal de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas. La ONU decide entonces que estos son los derechos que se deben de respetar en el mundo entero, que se deben garantizar en el mundo entero. Pero resulta que eso fue en 1948, cuando habían, por eso la controversia se mantiene hasta hoy, muchas culturas milenarias que en su práctica no necesariamente se correspondía ni se corresponde actualmente con todos esos derechos que la ONU quiere que yo cumpla. Pero yo tengo 2000 años ejecutando personas de acuerdo a mi sistema jurídico y a mis costumbres, incluso a mi credo religioso, ejecutando como ocurre con Irán, etcétera, ¿no? Entonces la ONU en 1948 no puede venir a imponerme algo que se contrapone con todo lo que ha sido mis costumbres y con lo que son mis leyes internas, porque ese es uno de los puntos de colisión. Que muchos derechos que la ONU pretende que sean universales, por eso condena las ejecuciones, la pena capital, etcétera, etcétera, no se corresponden con alguna normativa jurídica interna. Entonces, cada estado, porque esto es muy complejo, ¿no? Y qué bueno que ustedes pues se animan a tocar este tema, porque hace falta mucha educación en la gente, porque hay muchas opiniones que por ahí andan que no se corresponden con lo que es la verdad en términos científicos de todo esto. Que, por supuesto, cada estado tiene la prerrogativa de regular esos derechos. Porque no se trata de que Darwin Ovalle tiene derecho al libre tránsito, no importa lo que haga. Entonces, cada estado a nivel interno regula esos derechos. Bueno, el derecho a la libertad, tú tienes derecho a la libertad, pero yo como Estado puedo suspendértelo. De acuerdo a mi constitución, yo puedo suspendértelo si tú violas
tal norma, tal regla. Si tú, por ejemplo, le quitas la vida a alguien, si tú violas alguna ley cualquiera o la integridad física, entonces yo te suspendo tu libertad y te recluyo, por ejemplo. Igual con el derecho a la propiedad. Es un derecho universal, pero eso está regulado en cada estado. Entonces no es que tú puedes meterte a mi casa porque hay un derecho al libre tránsito, un derecho a la propiedad porque tú es mío. No, no. La ley regula, la Constitución regula y las leyes adjetivas. Entonces, en función de eso, ciertamente los delincuentes o los famosos presuntos delincuentes, pues tienen derechos, pero que lo tienen condicionado. Entonces, sí, el sistema jurídico nuestro, en el caso particular, contempla que hay sanciones, obviamente, a la violación de las leyes, a la violación de los derechos del otro, ¿no? Hay sanciones y cada estado regula eso. Nuestra Constitución no contempla la pena de muerte. Nuestra Constitución no contempla la violación a la integridad física de la persona que violente la ley. Hay, como tú bien has apuntado, un debido proceso. Nuestra Constitución te dice que cuando alguien comete un delito, no importa cuál que sea, no se puede ejecutar de plano. No puede ser, no se le puede violentar su derecho a la vida de plano. En nuestra Constitución no existe eso, no es igual que en Irán, en donde están ejecutando actualmente, entiendo yo que al menos 5 o decenas se habla de personas por el hecho de que se entiende que protestaron y violentaron el orden público, etcétera, y lo están ejecutando. Aquí no existe eso. Entonces, el debido proceso acá no incluye quitarle la vida a nadie, no importa las circunstancias. Ahora bien, ¿qué va a hacer el policía cuando trate de, asumiendo el debido proceso, respetando el debido proceso, cuando trata de apresar a un presunto delincuente, cuando trata de arrestarlo y le enfrenta? ¿Qué tú harías? Bueno, ¿Qué tú harías? Esos son unos límites importantes Claro. de definir. ¿Entiendes? Sí, esos son unos límites. Entonces, la Constitución, la ley y los convenios internacionales prevén eso, que el uso de la fuerza, y en este caso el uso letal. Progresivo, ¿no? Y el uso progresivo de la fuerza está totalmente tipificado y está totalmente, pues, definido en el Código Procesal Penal y también en el Manual de Procedimiento Policial. Así en es, estos casos. así es. Ahora bien, es importante, es interesante, maestro, que nosotros vemos con mucha frecuencia que el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emite informes periódicamente donde dice la situación de derechos humanos de cada nación, cada sociedad, incluyendo también la Embajada Norteamericana con el Departamento de Estado, que también emite informes de cómo va el cumplimiento de los derechos humanos en diversos países. República Dominicana ha sido sometido durante varios de estos consejos, de estas reuniones, por violaciones de derechos humanos. ¿Considera usted que han sido injustas o justificadas esta denuncia de violación de los derechos humanos por parte del Estado Dominicano? Bueno, lo que pasa es que hay que ver cada caso, ¿no? O sea, porque si se han planteado denuncias y hemos recibido sanciones y esto, hay que ver entonces a lo largo de los años en cada caso si se sostuvo. No, cada caso es estudiable, es analizable. Ahora, en sentido general, con respecto a la situación que se está dando actualmente con la Policía Nacional y algunas ONGs a nivel interno, pues están denunciando que no se trata de intercambios de disparos, sino que se trata de simples ejecuciones, etcétera. Particularmente, yo no creo que se trate de eso, realmente. Porque nadie incluso ha hecho una denuncia seria de un caso en particular, que se trate de un inocente, o nadie ha presentado ningún tipo de evidencia, de pruebas de que realmente se trató de ejecuciones. Claro, la investigación acerca de si fue un intercambio de disparos o no, eso es un poco más complejo, ¿no? Pero en sentido general, lo que... Maestro, ¿sí? Adelante. hay casos
y hay casos. Nosotros como sociedad hemos sido consternados por una serie de acciones de la Policía Nacional. Y sobre todo la Policía Nacional nuestra, que adolece y carece de técnicas efectivas policial. Ni siquiera saben hacer un apresamiento. Y tenemos una policía que es vergonzosa. Entonces, cuando vemos un caso de unos pastores en Villa Altagracia que son acribillados en su vehículo, cuando vemos joven que porque le mandan a parar en la oscuridad tarde de la noche, es acribillado porque se detiene un poco más adelante, donde sí estaba la luz, la Policía Nacional no puede, bajo ningún concepto, ser revestida de un manto de impunidad, de cobertura ante sus acciones, que son vergonzosas, muchas de Por ellas. supuesto. No todos los casos. Claro, claro. Por eso te contesté en principio que habría que ver cada caso. Y por eso hice énfasis justamente en lo que está ocurriendo en la actualidad ahora. Porque tú hablas de algunos casos que de hecho están en los tribunales y que se entiende que se está asumiendo el debido proceso, porque es que incluso aún con agentes de la Policía Nacional, no solamente con la población civil, con los delincuentes comunes, hay que seguir un debido proceso, y ahí es en donde la gente, yo digo que es una suerte de doble moral. Entendemos lo que tiene que ver con una población exasperada, una población que ya no soporta más los niveles de violación a sus derechos, los robos, los atracos, etcétera. Entendemos. Sin embargo, ¿qué va a pasar en un país en donde las acciones, las medidas para contrarrestar la criminalidad, la delincuencia, estén al margen de la ley? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando lo que nos regule no es la Constitución, sino lo que cada quien entienda que puede resolver? ¿Qué va a pasar? Díganmelo ustedes, ¿qué va a pasar? La justicia de las redes sociales. No, es que un caos, una anarquía. O sea, un país, ningún grupo, comenzando con la célula social, la famosa célula de la sociedad, la familia, un partido político, una universidad, una junta de vecinos, una nación, no puede sobrevivir, no puede subsistir sin unos códigos de comportamiento, sin una normativa. Porque si la norma es que depende de cada quien y cada presidente y cada jefe y cada gerente depende de su librito, o depende, como está ocurriendo acá, de lo que la población quiera, porque hay que terminar, un ejemplo con esto, y la población demanda, bien, que lo maten. Bueno, es que eso no está en la Constitución. La Constitución prevé un debido proceso, insisto. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esa misma población cuando mañana se le violenta sus derechos a ellos? Claro. ¿Qué va a pasar? Nosotros habíamos visto que había un ente de derechos humanos, la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, muy activa. Recordamos nombres como el doctor Rojas Nina y otros más. Pero hemos visto en los últimos años como que en República Dominicana la exigencia o la solicitud o las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos pues han perdido vigencia. ¿Qué ha pasado con estas instituciones? Bueno, eso habría que preguntárselo al propio doctor Rojas Nina, pero en el caso de por ejemplo, bueno, Manuel Mercedes. Creo que falleció don Porfirio. Sí. Pero yo digo, en sentido general había todo un movimiento que hacía una serie de incidencias, opinión pública muy activo en el reclamo y solicitud de garantía de derechos. Inclusive esos comités estaban muy arraigados en las luchas sociales, pero hemos visto en los últimos años que ya no es un tema de debate en los medios. ¿Qué ha pasado? No. Permíteme que te diga que por ahí anda el buen amigo Manuel Mercedes muy activo. Mucha gente está pidiendo la cabeza de Manuel Mercedes. Ahora bien, ese es un tema de muchas aristas. Te voy a decir por qué. Y siempre yo oigo a la población y a muchos agentes, es una pregunta constante, una inquietud constante de muchos agentes y de la población.
Pero los derechos humanos, que le llaman así, nosotros hablamos de comités, de ONG relacionadas con derechos humanos. Los derechos humanos nada más defienden a delincuentes. Sí. Entonces yo voy a decir algo un poco a favor de esas organizaciones. Como yo les digo siempre a los agentes, a la población en general, es que no tienen, ese es su trabajo. Estamos hablando en términos conceptuales, independientemente de lo que pase en la práctica con algún que otro caso, ¿no? El trabajo de los famosos comités de derechos humanos de las ONG no es defender al Estado. Y la Policía Nacional es parte del Estado. Eso tiene que quedar claro. En términos conceptuales, repito, porque yo sé que mucha gente en sus hogares ahora estará diciendo, pero ellos no hacen... Hay gente que lo señala con niveles de corrupción, etcétera, etcétera. Eso es independientemente de lo que pasa en la práctica. Conceptualmente, esas ONG no tienen que defender a ningún funcionario del Estado, a ningún empleado público, incluso. Su trabajo es defender a la población civil frente a esa fuerza monolítica, a ese aparato que tiene tanta fuerza y que ejerce la violencia, que se llama Estado. El Estado ya tendrá sus mecanismos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los ministros tendrán sus mecanismos para recibir apoyo jurídico y esto, pero realmente en sentido general la función de esas organizaciones es, repito, defender a la población en sentido general. Y discúlpame, de la fuerza atropellante de todo Estado, independientemente de cualquier otra cosa. Bueno, Rómulo, una entrevista sin desperdicio hemos tenido con el totalmente. maestro Ángel Bello. Maestro, hablando de Estado, por último, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Y en consonancia con lo que preguntaba Rómulo, o sea, los tiempos... Esas organizaciones de los derechos humanos quizás no tienen tanta visibilidad hoy como en el pasado, pero también los tiempos han cambiado en la República Dominicana. Podríamos decir que desde los 12 años de Balaguer hacia acá, la democracia dominicana ha evolucionado. ¿Qué relación tiene los derechos humanos con el concepto de democracia y con el concepto de seguridad ciudadana? Bueno, en la democracia, la esencia de la democracia es la participación y escuchar a todos. Y todos pueden intervenir, pueden opinar, pueden asumir su rol en el proceso de toma de decisiones. Y la democracia trata de evitar que cualquier actor se abrogue todo el poder. Por eso el balance. Entonces, ante un Estado, que eso ocurre no solamente en República Dominicana, eso es un tema a nivel global. Los estados tienden, los representantes del Estado tienden, si lo dejan, como diría la canción, tienden a asumir toda esa fuerza en perjuicio del más débil, En ese sentido, entonces, pues los representantes, no solamente de los derechos humanos, sino todas las voces de la sociedad civil, tienen el rol, porque tienen el permiso, por eso es una democracia, de intervenir y equilibrar ese poder para que a nadie se le vaya la mano. Sí, una crítica importante y que yo entiendo que es atendible con respecto a los derechos humanos o a los comités de derechos humanos, y alguien una vez me preguntó eso y yo me quedé sin palabras y dije, mire, es verdad. Y decía, ok, los derechos humanos, los comités, las ONG, defienden los derechos humanos de la población civil frente al Estado, etcétera. Pero ellos solamente defienden a delincuentes. Yo no veo que defiendan, porque derechos humanos no solamente lo tienen los presuntos delincuentes, lo tiene la familia en Capotillo que está pasando hambre. A eso se les está violando el derecho humano a la alimentación. Y yo no veo a los derechos humanos ahí. Yo no veo los derechos humanos en un hospital clamando porque se le garantice el derecho a la salud a los indigentes.
Yo no veo los derechos humanos en una, qué sé yo, en alguna manifestación que tenga que ver con el derecho al tránsito, con el derecho a la propiedad, con el derecho. No veo, yo solamente lo veo cuando son delincuentes o personas que violan el derecho a la vida del otro, que roban, que atracan, etcétera. Eso sí es una pregunta que esos representantes de derechos humanos sería bueno que contesten, porque yo tampoco los veo. Yo tampoco los veo. Nada, Darwin. Excelente. Interesantísima. Yo creo que tenemos que agotar una segunda entrevista con el maestro y a profundizar unos temas. Y sobre todo, dejar así sobre la mesa y que usted nos responda en esa particularidad. Si los informes del Departamento de Estado, y esto sin temor a que usted le quite la visa, son ciertos sobre República Dominicana, creo que vamos a hablar de esto en otra entrevista. Yo pensaba que íbamos a hablar de Bukele también. Sí, es un tema interesante. Yo creo que hay que hacer un programa de Bukele. Sí, definitivamente. Bueno, amables televidentes, no queda más que despedir a nuestros invitados y continuar con parte de nuestro programa. Seguimos.